por usted requerida. Eso esencialmente, señor presidente. Muchas gracias. Gracias al congresista John Lescano. Tiene usted la palabra el congresista Marco Miyachiro. Gracias, señor. No he tenido el honor de ser un bombero voluntario, pero en mi infancia con los scouts y al ser del barrio de Chucuito en el Callao, teníamos mucho vínculo con bomberos, principalmente de ascendencia italiana, a quienes se merecen el mejor de los respetos por ser una institución benemérita. Sin embargo, existen muchos comentarios en la actualidad a raíz de la creación de la Intendencia Nacional que depende del Ministerio del Interior. ¿Cuál es su apreciación, señor, como 50 años tiene usted de bombero, con todo el respeto, sobre esta intendencia y en qué medidas ha favorecido a la mejora de esa benemérita institución que son los bomberos voluntarios del Perú? Gracias, señor congresista. En primer lugar, estoy viendo que usted usa la flor de lis. Yo soy fundador del bomberismo, del escultismo en Sullana. Bien, efectivamente han habido muchos problemas a lo largo y ancho de estos más de 150 años de vida bomberil. Siempre los bomberos hemos tenido que organizarnos y hacernos muchas veces nuestras propias actividades para el crecimiento de las compañías de bomberos. Y un momento en que el gobierno establece que sea una dependencia del Ministerio de la Presidencia, y luego del Ministerio del Interior hemos pasado por eso, ¿no? Han habido series de problemas dentro del cuerpo de bomberos que restaban la operatividad por estar pensando en hacer actividades para el mantenimiento de las compañías de bomberos. Durante la época del ministro Basombrío consideran oportuno crear la Intendencia Nacional de Bomberos, ¿no? En mi primera opinión, me parece que sea bueno y necesario que al cuerpo bombero nos den todas las libertades para poder accionar, pero que nos ayuden a ayudar. Me parece que sería, en mi opinión, por este momento muy prematuro decir la valía, un poquito más, o no valía de la intendencia, porque tenemos recién desde el 2016, tenemos 2 años y que todavía no se ha definido claramente. Me parece que es necesario ahondar esos esfuerzos, pero sí tener como meta fundamental que los bomberos necesitamos la ayuda entre todos nosotros. Que los bomberos tenemos que recibir vehículos, tenemos que recibir una buena institución, tenemos que recibir equipo de protección personal, que tenemos que recibir presupuesto permanente para las emergencias, porque a diferencia de otras situaciones que la diplomacia muchas veces la logran, un entendimiento entre naciones, pero la guerra diaria que viven los bomberos, incendios, rescates, a trabajar con materiales peligrosos, atender emergencias médicas, atender una serie de personas, que es una guerra diaria que vivimos, necesitamos del presupuesto permanente del Estado. Y que se revise esta intendencia y que se mejore necesariamente, ¿no? Por eso le digo, en mi opinión, yo he estado solamente 1 año, 11 meses, de los cuales he estado 10 meses como comandante general interino y apenas 1 mes y días como intendente de la Intendencia de Bomberos del Perú. No sé, señor congresista. El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de Perú necesita personal, principalmente paramédicos, choferes, que reciben una subvención del Estado y en buena hora. Pero usted, que ha pasado por la Intendencia del Ministerio del Interior, ¿ve que esto ha mejorado o que solamente esa intendencia ha aumentado la carga en gastos para el pago del personal de la intendencia y no para beneficiar al Cuerpo General de Bomberos? Quería resaltar esa parte de la pregunta. Bien, yo pienso que la intendencia nos ha restado la operatividad, ¿no? Está por más decir, ya todos conocemos el tema de la burocracia. Entonces, la intendencia está restando la operatividad. Antes, cuando había una emergencia, un incendio, ¿verdad? Nosotros incluso fiábamos a los grifos que con mucha condescendencia a nivel nacional apoyan a los bomberos, pero ahora tenemos que esperar de un presupuesto. Y tenemos la orden tajante que no puede moverse el vehículo. En cambio nosotros, como decimos, en cambio hacíamos de tripas corazón y acudíamos a las emergencias. Otro problema que tenemos en este momento es el SOAT. Nosotros financiamos el SOAT de los vehículos. Hoy hay que estar esperando que la administración pase por una serie de situaciones y nos restan un poco. Por eso les reitero que
la administración nos está restando la operatividad, y para los bomberos lo más importante es la operatividad. Y sin alguien, bendita la hora, que administre lo que necesitamos, nosotros no necesitamos que nos digan aquí está para que tú compres, sino que sea más eficaz, más eficiente, para que la operatividad sea mucho mejor. Aprovechando de la experiencia política de nuestro señor congresista Mauricio Müller, hizo un comentario que me despertó la curiosidad para saber cuántos bomberos son proveedores, ¿no?, de esta intendencia o del Cuerpo General de Bomberos, dado que esta firma que ha comprado estos equipos de respiración autónoma, Firemet-SAC, ya tiene contratos el 2014, 2007, que en pocos segundos he podido revisar. Pero, ¿quién es el gerente general? Es el señor Carlos Alberto Zapata Lazo, desde el 2014, y me trajo a la memoria que, no siendo bombero, lo colocaron en el alto mando del Cuerpo General de Bomberos al hermano del presidente de la República. Y además, puede ser que sea una coincidencia y que no sean familia, pero este señor Carlos Alberto Zapata Lazo, existe otro nombre, no he confirmado, pero está en la internet, José Zapata Lazo, que es de Senfire y Rescate, Senfire y Tescue, ¿no? Y también tiene contratos con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios desde el año 2007. Sería bueno, a través suyo, señor presidente, conocer esos aspectos que hizo resaltar el congresista Mulder, porque aparentemente hay un encubrimiento con esta situación de que, como soy voluntario y que muchos con honor lo realizan, otros se lo aprovechan para el bolsillo propio, en detrimento de esa abnegación que sí muestra la gran mayoría de bomberos voluntarios. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Marco Miyashiro. Si tiene algo que responder referente a los nombres, si tiene usted conocimiento, a lo que he hecho referencia del congresista Marco Miyashiro. Bien, señor congresista, y es de conocimiento público que son los proveedores permanentes hace muchos años del Cuerpo Bombero del Perú, las empresas que usted ha mencionado, ¿no? O sea, y siempre están estos grupos en las licitaciones permanentes, ¿no? Tengo entendido que va a haber otra licitación de comprar otros equipos, también de respiración autónoma, usted puede ver, ¿no? Van a haber otros equipos con mayor cantidad, y como digo, este problema es eterno en el Cuerpo Bombero. Por eso yo recomiendo, señores congresistas, que sea otra identidad que le compre a los bomberos, que no estén ningún bombero, nada en absoluto, que sea otra entidad que le diga, señores bomberos, ustedes necesitan, les agradecemos, los felicitamos, y mire, ustedes nos dan la compañía de bomberos, nos dan los equipos, y yo sugiero, no sé, como ciudadano, que en la ley orgánica municipal se incluya como responsabilidad de los gobiernos locales tener sus propias entidades de seguridad, ¿no? Que serían las compañías de bomberos, que no esperar sea el gobierno central el que establezca, sino que a través de la municipalidad ustedes pueden disponer lo conveniente, que se le asigne un presupuesto para que ellos tengan su propia compañía de bomberos en su propia localidad, lo cual fortalecería el Cuerpo de Bomberos, sería más viable, sería más descentralizado, porque imagínense, para que aquí llegue la ayuda hasta pues los más recónditos del Perú, les aseguro que dentro de poco, y me atrevo a decir lo siguiente, que los equipos que están en cuestión, quizá en algún momento digan sí sirven, y como no los quiere el IME Callao, dénselo a provincia, pues, ¿no? No estamos lejos de esa situación. Por eso es importante, dos cosas yo planteo, señores congresistas. Una, que en la ley orgánica de municipalidades se fortalezca, que dentro de lo que significa seguridad ciudadana estén los cuerpos de bomberos de cada localidad, provincial o distrital, ¿no? Y que se establezca también que quien haga las compras para que los bomberos utilicen no sean los bomberos, que estén totalmente alejados de esta situación de la adquisición. Entonces así lograremos un entendimiento y los bomberos se sienten más sueltos, más libres, porque imagínense, aparte de no tener la gasolina, estar haciendo colecta para poder movernos, para poder comprar un equipo, para poder gestionar ante las embajadas,
¿no? Más equipos, la situación se torna difícil. Hacemos mucho los bomberos con esta situación y lo vamos a seguir haciendo, queremos seguir haciendo, queremos seguir siendo bomberos voluntarios, pero necesitamos la ayuda y que estas cosas sinceramente nos permiten ver un poquito más allá, como dice el congresista Mulder, pero sería importante que los gobiernos locales, a través de la ley orgánica municipal, fortalezcan los cuerpos de bomberos del Perú. Bien, señor Lee, le voy a hacer unas preguntas. Usted es el nuevo intendente nacional el año 2017, es cierto, ¿no? Afirma. Muy bien. ¿Usted recuerda la fecha cuando se compró los equipos, los 200 equipos respiratorios por los bomberos? Se compraron en junio de 2017. La resolución se emitió el 28 de junio de 2017. Con fecha 7 de agosto de 2017, el director general de operaciones dio conformidad de la compra, con orden número 130 de 2017, que fueron 3 lotes. Un lote de 11 el 10 de julio, un lote de 39 el 19 de julio y un lote de 150 el 10 de julio, totalizando los 200 equipos, ¿no? Y luego, el 5 de octubre de 2017, ya cuando vinieron esta serie de quejas, la Dirección General de Operaciones, ya con otro director, otro comandante, dispuso, ¿verdad?, que se distribuya los equipos a todas las compañías de bomberos. Eso fue el 5 de octubre. O sea, hasta el 5 de octubre que yo estoy al mando, se distribuye entre las 200 compañías de bomberos una distribución que la hizo la Dirección General de Operaciones, ¿no? Entonces, hasta ahí, porque ya el 27 de octubre yo dejo de ser comandante general. ¿Usted deja de ser comandante general cuándo dice? El 27 de octubre presento mi... 27 de octubre. Del 2017 informo al señor ministro que ya el 30 de octubre, que es mi cumpleaños, paso a situación de retiro. Y en ese mismo documento le planteo mi renuncia como intendente, ¿no? El cargo de intendente solamente lo he tenido 1 mes y días. Dígame usted entonces, durante su gestión como intendente nacional, durante la gestión que usted estaba, ¿se compraron los 200 equipos o en 3 partes? No, yo firmo como comandante general, porque es en junio del 2017. Mi nombramiento como intendente es recién en septiembre del 2017. O sea que en junio que se compran los equipos, yo era comandante general interino, en virtud de una resolución ministerial. Es decir, cuando usted ingresa como comandante interino o como ya con resolución como nuevo intendente nacional, ¿los equipos ya estaban comprados? ¿Ya se habían solicitado los equipos? Ya, o sea, cuando yo soy intendente, en septiembre del 2017, los equipos ya estaban comprados. ¿Quién era su anterior comandante que tomó cargo de nuevo intendente nacional? Le explico, antes de ser comandante general estaba, para podernos entender, un civil. El señor Víctor Mondragón Tarrillo, él era el comandante general. Entonces, a petición del Consejo Oficial General, es decir, los oficiales de mayor graduación, consideran que el cuerpo bombero debe regresar a su institucionalidad y plantean que sea un comandante general bombero el que asuma. Entonces, me citan a Sullana, el señor ministro, me convoca para que yo asuma y devuelva la institucionalidad y sea un bombero, ¿no?, el que sea comandante general. Esa es la tarea, de recuperar la institucionalidad, que lo logré, y también de convocar a elecciones generales para el nuevo comandante y vicecomandante general. Esa fue mi tarea. Entonces, señor César Lee, cuando usted ingresó, para que quede grabado, como nuevo intendente nacional el año 2017, usted, ingresando como nuevo intendente, ya tenía conocimiento de las compras de los 200 respiratorios, ¿sí o no? Afirma. Era, por eso esta resolución, la 189, aquí está mi firma como comandante general. Si ese documento lo podía alcanzar a la mesa, una copia. Encantado. Dígame, cuando usted entró como nuevo intendente nacional, el director general de operaciones es quien solicita los 200 equipos o los equipos para emergencia, que estaban en emergencia en ese momento del país, y se utilizaron solamente 11. Dígame, ¿eran los equipos indicados de la cual la institución lo había solicitado, o eran parecidos, o eran de acuerdo a los requisitos que habían pedido la entidad? Mira, eran los mismos. O sea, repito, el director general de operaciones, cuando
se produce el incendio es el brigadier Fernando Campos. Él era director de operaciones. Él solicita esos 11 equipos esa misma noche en el Teatro de Operaciones, llegan los 11 equipos y se lo dan a la compañía de bomberos de Chosica. Ellos utilizan los equipos en ese momento. Un ratito, señor Cerrey. Lo que estoy preguntándole es preciso. Los equipos que solicitó la entidad de los bomberos, de acuerdo al requisito establecido, porque ellos convocan una reunión y solicitan los equipos, ¿eran los equipos indicados de la cual solicitaban en esos momentos? Sí, son los mismos equipos. Entonces, la pregunta que yo le haría, ¿usted tenía conocimiento, porque usted cuando ingresó tenía conocimiento, que los equipos de la cual se han solicitado, de acuerdo al manual que ingresaron a la institución, usted sospechó o vio o escuchó que esos manuales habían sido modificados de acuerdo al equipo que usted habían recibido? Eso fue ya, pero en septiembre, cuando llegaron los equipos ya, o sea, el resto de equipos llegaron en septiembre, ya ahí se recibieron los 200 equipos, o sea, se completó los 200 equipos y a los pocos días hablaban de esa situación, pero no había ningún documento, solamente habían comentarios. Tan es así que el 5 de octubre de 2017, con nota informativa 245 de la Dirección General de Operaciones, dispone la distribución de los equipos a las 200 compañías de Lima y Callao. Entonces, porque hay un video que graban donde justamente se refieren que el manual de los equipos han sido modificados, no eran referente al mismo equipo, referente era otro código de equipo. Pero, ¿tenía usted algún conocimiento que la unidad de logística emitió una opinión técnica de acuerdo a la vialidad de contratación indirectas, ¿no? Donde para cumplir las condiciones de requisitos establecidos en el artículo 85 de la Ley de Contratación del Estado? ¿Usted tenía conocimiento de esto al respecto? Yo tengo porque usted ingresa, pero ya viendo que los equipos estaban ingresando en 3 partes. Claro. Mire, yo tengo conocimiento del informe que amerita la declaración de situación de emergencia y la firma de la resolución correspondiente. Eso es lo que yo tengo conocimiento, del informe que amerita la situación de emergencia y que dispone la compra de los equipos. Otro informe técnico no tengo yo. Según la versión que he escuchado a diversos comunistas que usted le ha dado, y usted dentro de su resolución como nuevo intendente nacional, y debe conocer de estos equipos respiratorios, si son o no son obsoletos. La pregunta que les hago, ¿son o no son obsoletos de acuerdo a las informaciones periodísticas o medios de comunicación de algunos excomandantes de la entidad, donde dicen que no están dentro del requerimiento para la entidad, que son totalmente obsoletos? ¿Usted está de acuerdo con eso? Mire, yo espero el informe técnico exhaustivo, ¿no? Tanto de los usuarios bomberos como la fábrica. No podría yo elucubrar ninguna opinión mientras no conozca a fondo, con precisión. Lo que yo sí me ratifico es que el informe de la Dirección General de Operaciones, donde amerita la situación de emergencia y compra los equipos. Lo posterior, ya al 27 de octubre que yo me retiro, ya no es de mi conocimiento pleno. Por eso tendría que esperar un informe técnico, tanto el fabricante como el comprador, como el vendedor. Muy bien, entonces que quede grabado que durante su gestión como intendente nacional nunca recibió un informe técnico. Así es. Afirma, porque como le digo, estuve solamente... Perdón. Para que... Sí, como le digo, solamente estuve del 16 de septiembre hasta el 27 de octubre que renuncié. Durante ese lapso yo no he tenido ningún informe técnico. Lo que tengo el último, como le digo, la nota informativa del 5 de octubre, que se dispone la distribución entre las 200 compañías. Eso ha sido el 5 de octubre de 2017. Con esta marca me achiro. Gracias. Quisiera que me responda con un sí o un no, o me corrija si me equivoco en la afirmación siguiente. El señor Peter González es actualmente el intendente del Cuerpo General de Bomberos y el comandante general es el señor Ángel Lebachet. El primero ya no es el señor Peter González intendente, porque ya fue, él pasó a su situación de retiro y hay otro intendente actualmente que no conozco. Y la otra pregunta del comandante Andrés Ángel Lebachet, sí, él es el comandante general del Cuerpo Bombero Voluntario del Perú. Bien. Elaboré esta pregunta porque causaba extrañeza que
Peter González, cuando fue nombrado intendente, me está aclarando que ya no lo es. Anteriormente había sido asesor del presidente Vizcarra y que para ser intendente fue asimilado como bombero, no siéndolo ni teniendo ninguna profesión como para manejar una intendencia nacional. Y al ser incorporado, asimilado como bombero, fue incorporado precisamente a la compañía de bomberos del actual comandante general Ángel Bachelet, lo cual suena un poco extraño, por decirlo menos. El señor Peter González es el intendente que sigue en el cargo, al cual yo entrego, mediante este documento, informe para la transferencia, todo lo hecho en la intendencia en ese poco tiempo. El nuevo intendente no es el señor Peter González, es otra persona que no conozco. El señor Peter González no es, de lo que tengo contenido, del entorno del presidente Vizcarra, sino el nuevo intendente que lo asimila el comandante Andrés Ángel Bachea, la compañía internacional número 14, con fecha mayo del 2000, bueno, lo integran un poquísimo tiempo, lo asimilan a la Internacional 14, en la cual el comandante Andrés Ángeles es miembro, ¿no? ¿Verdad? Y esas cosas que, como digo, ya es nuevo, ¿no? Es el nuevo intendente, lo digo yo, es totalmente ajeno, sí fue asimilado a la compañía internacional 14, ¿no? Pero no por el brigadier Peter González, sino por el comandante Andrés Ángeles, que es miembro de la compañía internacional 14, es lo que tengo conocimiento. Hacía esa extrañeza porque precisamente al hermano del presidente Ollantumala también lo asimilan para que pueda ser el secretario general de la, y el que manejaba verdaderamente todas las adquisiciones. Ya hay un cuestionamiento por la compra de las motobombas. Otra pregunta: los equipos de respiración que han sido adquiridos por esta suma de 3.900.000, etcétera, ¿es para respiración en actividades de la industria o es precisamente para poder ingresar a lugares tan contaminados como es los vapores o los humos de un incendio? Mire, la verdad, como bombero, definir una industria, un incendio estructural, es muy sensible el límite. Después de todo, pensemos que Ariana Nicolini es una industria del comercio. Donde se quemaron las llantas es una industria. Por eso le digo que estamos jugando con los términos que sería ahondar las investigaciones. Porque después de todo, un incendio en una galería puede ser una industria comercial. Depende cómo se quiera definir. Es un término que lo estamos manejando, en mi opinión, con mucha facilidad a favor de un lado o de otro, ¿no? Los bomberos entramos a atmósferas, a industrias, entramos también a incendios de viviendas, a incendios de fábricas, ¿no? Y eso, como digo, yo espero el informe técnico exhaustivo, ¿no? Para poder determinar la eficacia, la eficiencia de un equipo. Lo que sí le puedo decir que sí ayudan a respirar. No quizá como quisiéramos todos, pero sí ayudan a respirar. En eso me reafirmo, que sí ayudan a respirar. Muy bien. Si usted, le agradecemos la presencia del señor César Antonio Lee Arias. Sí, congresista Fernando Ceballos. Muy buenos días, señor Lee, a todos los colegas congresistas. Algunas preguntas puntuales. Entonces, esta nota que sale en el Comercio, donde figura, dice: Comandante General del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, César Antonio Lee Arias, autorizó la compra de 200 respiradores por emergencia, es decir, sin licitación, en junio del 2017. Esta noticia es inexacta. Usted no autorizó la compra de estos respiradores. Le explico. Yo emito la resolución, que por ahí está, donde se dispone la compra. Ya mediante la resolución correspondiente, yo dispongo la compra en virtud de los informes del área usuaria, Dirección General de Operaciones, el área de administración que sí dice ahí el presupuesto, la dirección de logística que da los términos de referencia y escoge el proveedor, y el informe de seguridad jurídica con Secretaría General que dicen que es lícito lo que he hecho. Ya, no, la pregunta era si usted había autorizado la compra de estos equipos o no. Ya me dijo que sí. Sí, ya. Sí. La otra pregunta es la siguiente.
Yo lo que quiero saber, porque esto se compró por emergencia, sin una licitación previa, ¿no? Ahora, ¿por qué razón es que se eligió a la empresa que vendió estos equipos y no se eligió otras? ¿No habían otras en mercado que vendieran estos equipos? ¿Cuál fue el criterio? Bien, esa decisión la toma el área correspondiente, la dirección de logística. Yo simplemente autorizo la compra por una necesidad inminente, por una situación de emergencia, reafirmo, bombero de Lima y Callao, ¿no? Quien determina a quién le compra, cómo le compra, no es el comandante general, lo determina la dirección de logística, la dirección de administración. Ellos escogen el mercado, ¿no?, lo que van a comprar. Ya, o sea, usted, a pesar de que autoriza, no fiscaliza, digamos, de qué manera se elige la empresa y cómo es el proceso finalmente de compra. Mire, se nombra una, como usted conoce perfectamente en la administración pública, que se nombra una comisión de adquisiciones, en la cual el titular de ningún pliego interviene, ni en la elaboración de los términos de referencia, ni en la elaboración de las explicaciones técnicas, ni en escoger la empresa en el mercado, ni tampoco el comandante general hace estudio de mercado, sino lo hace las áreas correspondientes. Una pregunta, señor Lee. En medios de comunicación se señala como su declaración, usted dígame si es verdad o es inexacto, esos equipos llegaron pero fueron observados. Se armó una comisión ad hoc en la que participaron 3 oficiales de bomberos, quienes concluyeron que no eran los equipos que necesitaban los bomberos. Por lo tanto, se guardaron y no se pagaron, ¿no? Al menos yo no los pagué. Esto aparece como una declaración suya en los medios de comunicación. La pregunta es, primero, ¿quiénes fueron los integrantes de esta comisión, si usted lo recuerda? Y si usted afirma que los equipos se guardaron, ¿cómo es que, y dígame si es inexacta esta versión, cómo es que se repartieron a nivel nacional entonces estos respiradores? Es una noticia periodística, por lo tanto hay que investigar todos esos temas, ¿no? Lo que sí me reafirmo es lo siguiente. Con fecha junio se firma la resolución y se compran los equipos. El 7 de agosto el director general de operaciones da conformidad a la compra, ¿no? Hay 3 órdenes de compra. La orden de compra número 130/2017. Con ellos se compra, él mismo autoriza, yo no, sino el director de operaciones, los 200 equipos. Con fecha 5 de octubre, el director de operaciones, con nota informativa 245, dispone la distribución de los equipos entre las 200 compañías de bomberos de Lima y Callao, no del resto del país, solamente de Lima y Callao. Al resto del país no llega ni un solo equipo de estos. Claro, la pregunta es muy precisa, señor Lee. O sea, acá se formó una comisión ad hoc que observó la compra. Y entonces eso hizo de que los respiradores fueran guardados. Pero después esos respiradores se distribuyeron. Y entonces la pregunta es si efectivamente se distribuyeron y cuál es, quién dispuso el reparto, ¿no? Y cuál fue el criterio para ese reparto de respiradores que habían sido observados por esta comisión. El criterio lo establece la Dirección General de Operaciones, no el Comandante General. Como le digo, con fecha 5 de octubre, en nota informativa 245, se establece a qué compañía de bomberos se le dan el resto de los equipos. Ellos son los que, y ya el 27 de octubre, yo ya dejo de ser comandante general, dejo de ser intendente. O sea, lo que sucede después del 27 de octubre ya no lo conozco yo, porque ya no, yo estoy fuera, e incluso físicamente estoy lejos de Lima. Pero entonces cuando se reparten estos equipos, usted no tenía ninguna línea de decisión en la compañía de bomberos. ¿Eso debo entender? Efectivamente, señor congresista, la decisión la toma, como le digo, la Dirección General de Operaciones. Como su nombre lo indica, él es el jefe operativo, el que distribuye, el que corresponde, el que determina todos los pasos a seguir, incluso los protocolos cuando hay un incendio o una atención que establecer. Gracias, sí. Sí, gracias, Conita Ceballos. Conocita Miyachiro. Gracias, y 2 últimas inquietudes. ¿Cuál es el rol que juega el señor Manuel Castañeda dentro de la Intendencia Nacional? 1. 2. Si el brigadier José Ramos
el jefe de las unidades especializadas da una opinión sobre los requerimientos específicos que debe tener un equipo de respiración. ¿Por qué se compraron con términos técnicos diferentes? No conozco lo que usted me pregunta del señor Castañeda, dónde labora, no conozco. Y lo otro, como le digo, yo directamente me comunico con el director general de operaciones, que dentro de su área está la dirección técnica. Él es el que tendría, en tal caso, que dar las informaciones correspondientes. Mi contacto es con el director general de operaciones, ¿no? O sea, él es el que distribuye, él es el que dio los términos de referencia para comprar los equipos, él es el que con su criterio técnico como bombero dice qué cantidad y a qué compañía de bomberos dar los equipos. Por interrupción, congresista Martorell. Gracias. Señor Lee,